Bueno, estamos de vuelta aquí en Apuntes, en este programa que lo que trata es de llevar desde el ámbito académico de la universidad, primero lo que está pasando en el ámbito universitario, sino también hablar de otros temas que tienen que ver con la realidad del mundo, de la Argentina y de la provincia de Mendoza, la coyuntura, obviamente desde la óptica de los profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo. Dijimos que íbamos a hablar de lo que sucede con los derechos humanos en el marco de lo que está sucediendo también al mismo tiempo y donde todos han puesto la atención, que es el Mundial. Dijimos que vamos a estar hablando con Julia López, que es nuestra editora de género. Julia, ¿cómo estás? Hola, Clau. Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, decíamos, de hecho, los medios del mundo reflejan mucho lo que sucede en Qatar, que si hay violación de los derechos humanos, que los hay, qué tantos derechos tienen las mujeres, pero también hay que decir que el Mundial muestra una mirada mucho más particular, porque muestra lo estrictamente deportivo y las libertades que por ahí gozan quienes van a ver el Mundial, que no son las mismas las que tienen que los que viven ahí, ¿no? Exacto. Es una buena forma de empezar a encararlo. Por ahí la gente cree, incluso la gente que va a Qatar cree que sabe lo que pasa en Qatar por cómo pueden moverse ahí o lo que perciben de este fenómeno que es la Copa Mundial de Fútbol. O sea, y creo que hay que ir un poquito más allá y prestarles atención a los reclamos que se han hecho internacionalmente desde organizaciones sobre los derechos y libertades de las personas cataríes, ¿no? Me refiero particularmente a las mujeres y las personas LGBTIQ. ¿De qué hablamos? Yo no quiero, antes lo estaba pensando, no quiero ni relativizar absolutamente la violación de derechos humanos, o mejor dicho, la falta de derechos y libertades de ciertos grupos poblacionales, ni tampoco condenar absolutamente una cultura, ¿no? Porque también me parece que desde el mundo occidental y cristiano, llamémosle, se ponen los ojos sobre países como Qatar en la violación de derechos humanos porque también hay cierta islamofobia reinante en el mundo que alerta siempre sobre la población musulmana, ¿no? Como que la población musulmana es violatoria de derechos humanos o la cultura musulmana está hecha para incumplir derechos humanos y la verdad que no es así, pero es sí o sí oportuno que el mundial sea en Qatar para hablar de lo que pasa en Qatar respecto a los derechos y libertades de las poblaciones feminizadas. Mujeres, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero, ¿no? Gays. Así que, no sé, lo comparé en mi mente con lo que pasó en el Mundial 78, que fue en Argentina. Vaya si fue oportunidad para los organismos de derechos humanos, madres y abuelas, que vinieran medios de todo el mundo para decir, che, acá está pasando tal cosa. Tal cual. Son estas las violaciones, mis hijos no aparecen, mi hija, ¿no? Entonces, creo que sí, si hay una oportunidad para reclamar la violación de derechos humanos, es el Mundial. Tal cual. Así que... Y además digo, por ahí ver un poco más allá, porque incluso gente que está allá y que te relata lo que ve, te dice, bueno, es como decías vos, están todos centrados en lo que pasa en esto que es un evento muy importante, que es el Mundial. Y por ahí de lo que se habla es de lo estrictamente deportivo, pero no se habla de que kilómetros y no tan lejanos, por decirlo, obviamente son distancias, pero no tan lejanos, la situación de los que no están en Qatar es absolutamente distinta y de eso no se habla, ¿no? Exacto. La situación real, en definitiva. A ver, ¿te referís a cataríes o...? A cataríes, claro, que dicen, bueno. son los que se quedaron un poco excluidos de todo este fenómeno y de que hoy por hoy, bueno, hay mucha menos gente ahora, ¿no? Porque estamos en la etapa final del Mundial, pero estaba todo centrado en lo que era el que iba a pasear y a ver el Mundial. Exacto. Y nada más. Y nada más. Yo, por ejemplo, hablando de lo que estábamos, o sea, de la introducción que vos hiciste, le presté particular atención a Amnistía Internacional y a la organización Human Rights Watch, que es una organización también de derechos humanos internacional, que bien, digamos, atinadamente agarran la oportunidad mundial y dicen, che, atentis, esto pasa en Qatar con las mujeres. No es que ahora como vamos, no sé, una mujer argentina que va a Qatar va a tener estas restricciones o limitaciones, pero esto pasa con las mujeres. Y llamaron particularmente la atención, por ejemplo, sobre un sistema legal de tutela que hay sobre las mujeres, que significa que no pueden tomar decisiones plenas ni libres en sus vidas sin la autorización de un tutor, que puede ser el esposo, que puede ser el padre, que puede ser un hermano, pero que siempre puede ser hombres. un tío, que es un varón de su familia. En general es el padre,
yo me imagino que si el padre fallece o algo así, será el hermano, y si ella se casa, pasará a ser del marido, ¿no? Pero hay decisiones centrales en la vida de una mujer que no puede tomar sola. Por ejemplo, casarse. Por ejemplo, estudiar, elegir una carrera, trabajar en el Estado. También es cierto que Qatar es un país que se está abriendo o se quiere abrir al mundo, a diferencia de otros países árabes, y esto hay que decirlo. Pero me parece que es oportuno que el precio a pagar a eso sea la llamada de atención sobre estos puntos. Los derechos no están restringidos completamente, pero las mujeres no pueden hacer cosas, decisiones vitales, no pueden tomar decisiones vitales sin la autorización de sus varones tutores. Y eso baja un escalón del estatus legal, del estatus de ser humano, ¿no? Yo tengo que pedir, no importa si soy mayor de edad, permiso para viajar, para casarme, para trabajar, para etcétera, 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 ¿no? Siempre el permiso, siempre pidiendo permiso. Casi siempre permiso. Incluso yo leí algo que me llamó muchísimo la atención, esta investigación de Human Rights Watch está hecha sobre la base de testimonios de mujeres cataríes, entre otras cosas, y lo que dicen es, por ejemplo, no solo para trabajar, sino para acceder a atención médica relacionada con derechos, con salud reproductiva o con salud sexual. Es decir, si yo me quedo embarazada, cuenta una mujer, yo necesitaba atención médica, no era producto de un embarazo, y aún así le pedían la autorización de algún tutor, de algún marido, de su marido, y ella hizo que un amigo se hiciera pasar por marido de ella para que la atendieran con una emergencia de salud sexual, ¿no? Entonces estamos hablando de cuestiones que son muy finas, que son muy concretas, y que aunque el gobierno catarí en parte dice que eso no es real, lo cierto es que las instituciones siguen pidiendo permisos, autorizaciones, a veces en cuestiones administrativas o burocráticas, pero la realidad es que las mujeres no pueden hacer cualquier cosa, que sea tomarse un taxi y salir de la universidad solas sin autorización. Es como, es llamativo, ¿no? Tal cual. Al mismo tiempo yo vi que en muchos lugares se homologa o se hace una analogía de lo que pasa en Qatar con lo que pasa con Irán. Sí, ejemplo, ¿no? bueno, y además está decir que a partir de una situación también como que se ponen los ojos nuevamente porque viene a partir de las protestas, de toda esta situación que se ha dado, pero con el tema de la condena a la horca de un jugador de la selección iraní por estar, por manifestarse a favor de los reclamos de las mujeres, bueno, también se enciende esto de, también esto está pasando en Irán, todos están horrorizados, hay que decir, no hacen mucho, porque solamente se quedan en ese papel de horrorizarse. Digo, lo lógico sería la FIFA desafiliar a Irán y que no participe en ningún mundial más, porque si decide matar a alguien es el extremo, ¿no? Y además esto de hacer esa diferencia entre lo que pasa en Irán y en Qatar. Son países muy diferentes, se los confunde porque están enfrente o porque hay mucha población musulmana. También. ¿No? La mayoría de las personas cataríes son musulmanas, pero Qatar no es una república islámica, a diferencia de Irán. ¿A qué me refiero con esto? A que en Qatar la religión no es un requisito para la ciudadanía. Hay personas de otras religiones que son de la ciudadanía catarí. En cambio, en Irán sí es una república islámica. Significa que la Sharia, que es la ley islámica, forma parte de la ley institucional, la ley misma del Estado, y se utiliza obviamente para... A ver, el sistema legal se regula con la Sharia, con la ley islámica, ¿no? Qatar es un país árabe, Irán no lo es. En Irán no hablan árabe siquiera, que es el requisito para ser un país árabe. Irán es lo que antes lo separa el Golfo Pérsico, a Qatar de Irán. Irán es lo que antes era Persia. Y al mismo tiempo, en Irán, lo que me gusta llamar la atención sobre este punto es que la misma población iraní, empezando por las mujeres y siguiendo por otros varones como el jugador de fútbol, es la que llamó la atención sobre la violación de derechos. Entonces, eso me parece que es lo valioso. Que no venga el mundo occidentalizante, o sea, nuestra cultura o la cultura europea, qué sé yo, norteamericana, etcétera, a decir cómo tienen que ser las cosas en Oriente, sino que sea la misma población de Oriente que con sus herramientas y con su análisis del contexto diga, esto no lo aguantamos más, ¿sí? Porque
también es un relativismo cultural bastante flojo decir cómo tienen que vivir las personas en otros lados, ¿no? No, sobre todo cuando, recién lo hablábamos fuera de aire con Julia, hay estos países que critican también dentro de su territorio, violan los derechos humanos, ¿no? O no tienen las políticas públicas que deberían tener en relación a eso. En el resto del mundo pensemos cómo, bajo otros criterios, por ejemplo el capitalismo, se violan derechos humanos pero sin criterio quizás. Y nunca haciendo una autocrítica, además. No, claro que no. Hay racismo, qué sé yo, hay pena de muerte en otros países, pienso en algunos estados de Estados Unidos. Hay violencia policial, hay ecocidio, o sea, se hace con los recursos naturales. Lo que se quiere, el mundo empresario, digo, hace lo que quiere con los recursos naturales a costa del capitalismo, ¿no? Entonces, hay cosas que a mí me parece que está buenísimo... sobre las que está buenísimo poner el foco y que Qatar nos da la oportunidad de hablar sobre estos temas, pero hay otras cosas que también parece que hay que estar atentos y decir, bueno, ¿y por casa cómo andamos? Básicamente es la pregunta. ¿Se respetan o no los derechos? ¿Nos llama tanto la atención o no nos llaman tanto la atención la violación de otros derechos humanos o de estos mismos en los países occidentales? ¿Los relativizamos más? Me parece que también de eso hay que hablar. Sí. No con la intención de relativizar todo, porque hay derechos humanos que yo no te voy a negociar, pero sí con la intención de cuestionar más, ¿no? De profundizar mucho más la reflexión y la crítica. Me gustó eso que decíamos incluso de que por ahí hay una mirada crítica y una mirada de, bueno, está mal y vos tenés que vivir de esta manera, pero no miramos lo que hacemos nosotros, ¿no? Exacto. Me parece que eso también hay que tener es que esa óptica que tenemos o ese lente que nos hace mirar con ojo crítico al resto también nos permita mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Me parece que es fundamental, sin perder tampoco el criterio de, está mal que una mujer en Qatar tenga que pedir permiso para estudiar tal o cual carrera en la universidad, o subirse a tal o cual taxi o tomarse tal avión. ¿Y Qatar qué pretende con esto, no? De que el Mundial se haya hecho en su territorio, digo, Es porque una buena también pregunta. asume cierto riesgo, porque sabe que los ojos iban a estar puestos en ellos y que iban a venir las críticas. Creo que son conscientes de eso. Viste que vos misma dijiste que para el turismo, para las personas que están de turismo ahí, con ocasión del Mundial, las leyes que rigen no son las mismas. No. Entonces, más allá de que algunos contaron que hubo restricciones, que si podían acceder a ciertos lugares, a la playa, según cómo estaban vestidos, o a la pileta, pero es la nada misma en comparación con otras cosas, hay con los que cuestiones viven ahí. relacionadas con qué sé yo, cosas bien culturales, como que dicen, no, bueno, en Qatar no está bien visto que dos personas se muestren afecto. Sí. No importa si son heterosexuales, no podés andar por la calle besuqueándote, como acá podría pasar normalmente, ¿no? Pero hay otras cuestiones que no, que quizás se permiten o les permiten a algunas personas que no son cataríes y están de paso por allí, a ver, tienen las cámaras del mundo puestas en Qatar. Y yo la verdad no sé qué es lo que pretende Qatar, digamos. Si esto sirve para que Qatar, que el mundo se abra a Qatar, sirve para que Qatar se abra al mundo, bueno, bienvenido sea. Me parece que sí sirve para empezar a hablar de ciertos temas, sí sirve para conocer más, porque de este lado, o sea, me refiero a Occidente, pensamos que todos los países que son musulmanes o que hablan árabe son iguales y no lo son. Pensamos que todo lo que, a ver, solo sabemos de Europa y de América y del resto medio que lo confundimos para todos lados, entonces quizás empezar a distinguir Qatar de otros países árabes, Qatar de otros países con mayoría de habitantes musulmanes y musulmanas, y los países, digamos, todo un mundo que nos resulta desconocido, no solo conocerlo en cuanto a derechos humanos, sino a que son cosas distintas. Me parece que culturalmente nos tiene que enriquecer. Si sirve como oportunidad para que entendamos no solo el día a día de la población catarí, sino la violación de derechos humanos, bueno, mucho mejor, ¿no? Tal cual. Y el después, porque lo decíamos, ¿no? Esto, bueno, si sirve para que... ¿Qué pasa el 19 de diciembre? Claro, porque vos decís, las cámaras se van a apagar, la gente se va a ir y estaría buenísimo saber cuál es la expectativa que generó en la población, en los cataríes, ¿no? El Mundial, porque también debe haber gente esperanzada que las cosas cambien. Yo estoy segura de que sí, las poblaciones son todas heterogéneas, no podemos decir que todo el mundo piensa igual, pensemos
en un país como Irán, en donde se supone que todo el mundo respeta la ley islámica y bueno, de repente se están levantando con sus propias herramientas, con sus propios recursos contra un régimen, pienso que en Qatar tiene que pasar lo mismo, como en todos lados del mundo, la heterogeneidad de pensamiento, la heterogeneidad de posición existe y veremos, quizás también sea una herramienta para esas personas, para esas disidencias, y no me refiero solo a las sexuales, sino también políticas que están restringidas en Qatar, que esas disidencias tengan un lugar o de dónde agarrarse para seguir reclamando, seguir demandando, seguir, ¿no? Reclamando por sus derechos y libertades. Me parece que es una buena oportunidad. Están las organizaciones internacionales de derechos humanos con los ojos puestos ahí también y quizás sea una buena oportunidad de establecer ¿Seguirá esos después lazos. También el rol de las organizaciones así tan fuerte? Porque también es real que muchos se preguntan cuál es el rol de estos organismos internacionales, qué tanto hacen. Bueno, volvemos al caso del jugador de fútbol, que muchos dicen, bueno, los títulos dicen están consternados por la situación, pero ¿qué tanto hacen los distintos organismos, ya sea la FIFA como entidad del fútbol profesional y que nuclea a todas las naciones del mundo? Digo, ¿y qué hacen los organismos de derechos humanos el día después también? A mí me parece que la forma más quizás correcta o también posible, no sé inmiscuirse, sino visibilizar, visibilizar, visibilizar. Esa es la forma de empezar a hablar de algo, visibilizar. Lo sabemos, por ejemplo, no sé, en países como Argentina, cuando nombramos lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y decimos la sigla LGBTIQ, como si fuera algo cotidiano, y lo que estamos haciendo en realidad es visibilizar una realidad que no significa que al nombrarla se salden las diferencias, pero sí significa que estamos teniendo en cuenta algo que antes no lo teníamos. Y a mí me parece que si siguen estas vigilancias, digo en sentido cultural, ¿no? Humano, sobre países como Qatar, quizás sea la mejor forma de avanzar en derechos y libertades. No digo avanzar en que cambien y sean una cultura occidental, que hagan tal cosa, que se pongan, que se saquen el velo. No. Que se vistan como quieran o como puedan y que hagan, no sé, con su vida todo lo que puedan, pero realmente todo lo que puedan, no lo que un varón autoriza que una mujer haga, o no que por ser gay tengas que salir de Qatar para poder tener tu vivir, vida, ¿no? Tal cual. Entonces me parece que es eso, es visibilizar lo que está pasando, tiene que ser el paso fundamental. Y es lo que están haciendo estas organizaciones de derechos humanos que, si una busca en internet, encuentra. Bueno, eso está bueno, para aquellos que están viendo que si por ahí tienen la inquietud, también se sumen en la búsqueda. Bueno, Julia, muchísimas gracias por venir, por quedarte con nosotros este ratito para hablar de este tema. Me gustaría ser antropóloga para hablar un poquito más, pero no lo soy. Bueno, así que no voy a hablar de lo que no sé. Nunca es tarde. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Julia López, periodista de Unidiversidad, editora de género, hablando con nosotros, ¿no? De este tema, de todo lo que genera el mundial, de qué pasa con los derechos humanos en ese país, pero a partir de eso, qué sucede también en el resto del mundo. Aquí en Apuntes.